Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Antítesis. Miren, el programa del día de hoy cuenta con 3 investigaciones, una sin duda es más indignante que la otra. Lo invitamos a ver el video completo y por sobre todo esperamos también que se puedan llevar algo de este material. Adentro intro. Un hombre engañó a su mujer para que fuera hasta su vivienda. Supuestamente el motivo de la invitación era compartir un poco con ella sobre la pasión que ambos comparten por el anime y el cosplay. Una vez la mujer estuvo ahí, este sujeto procede a declararse a la chica y esta lo rechaza. Corre el rumor de que tras eso, él intentó forzarla a mantener relaciones con ella. Ella nuevamente se negó y comenzó un forcejeo, que terminó con el hombre agarrando un mazo de 30 centímetros y comenzar a golpearla en sus manos, rostros y abdomen. Afortunadamente este relato pudo ser contado porque la víctima, gracias a que un vecino escuchó los gritos de auxilio, tumbó la puerta del domicilio que se encontraba en la ciudad de Areguá y confrontó a Andy Joel Romero, quien literalmente casi asesinó a su amiga. La joven fue asistida por bomberos y hospitalizada de urgencia. Tenía 80 puntos de sutura en la cabeza, fracturas múltiples y secuelas psicológicas que informan aún persisten. Mientras tanto, Andy fue imputado por tentativa de feminicidio y guardó prisión preventiva. Pero según denuncian los fiscales que llevaban el caso, casi todo quedó en el opareí porque a Andy se le ocurrió decir que pertenecía a una comunidad indígena. ¿Cómo lo escuchan? La defensa del joven presentó un carnet indígena argumentando que debía ser juzgado conforme a las normas consuetudinarias y bajo el principio de trato diferenciado que los ampara a los pueblos originarios. Entonces el primer tribunal que llevaba el caso aceptó el argumento, anuló el juicio y dejaron al acusado en libertad. Su nombre no es Andy. Faltaba que no sé, su apellido sea Thompson nomás para terminar de evidenciar lo fraudulento que era ese pseudo carnet. Lo que sí, existen personas que aún utilizan la razón, como por ejemplo la fiscal del caso, Sofía Galeano, quien apeló a la resolución del primer tribunal. La Cámara de Apelaciones de Central revocó el fallo y se ordenó un nuevo juicio oral, ahora con presencia de un perito indígena y todas las garantías procesales. Mientras tanto, el Ministerio Público, a través de su Dirección de Derechos Étnicos, investigó y confirmó que Andy Joel Romero no pertenecía a ninguna comunidad indígena y que su carnet era falso, o al menos inválido. El juicio igual recibió algunas trabas e intentos de extenderlo, pero finalmente fue el 18 de marzo cuando Andy fue condenado a 20 años de prisión por tentativa de feminicidio. Ahora lo que más me preocupa de este caso es qué hubiera pasado si Andy Jefferson Tomás Romero Betancourt era verdaderamente un indígena. Entiéndase que hice una exageración con lo de su nombre. La directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, Dora Penayo, reconoce que muchas veces el carnet de indígena es utilizado para dar otro tipo de juzgamiento a las personas o como una estrategia para buscar una pena más leve. Esto gracias a lo que les comenté anteriormente, el derecho consuetudinario, que explicado de manera simple es el conjunto de normas no escritas que rigen la vida interna de los pueblos indígenas, o sea, sus tradiciones que regulan la convivencia comunitaria y responden a una lógica cultural distinta a la del derecho positivo que está formalizado en leyes. El derecho a que ellos puedan ser juzgados de forma especial por su costumbre está expresamente reconocido tanto por la Constitución Nacional como por leyes específicas. Por ejemplo, en la Constitución está en su artículo 63 de la identidad étnica, que reconoce que los pueblos indígenas pueden aplicar sus propias normas consuetudinarias, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales establecidos por la Constitución Nacional. Mientras que la Ley 904/81 del Estatuto de las Comunidades Indígenas, en su artículo 6 establece que en procesos judiciales que involucren a personas indígenas, los jueces deben considerar el derecho consuetudinario. Y claro, se especifica también que este derecho no es absoluto. Su ejercicio no puede justificar delitos graves ni violaciones a derechos fundamentales. Pero sabemos que en la justicia existen toda clase de chicanas, amaños, trucos legales, lo que vuelve esto un arma de doble filo como los profesionales lo reconocen. En el caso de Andy Joel Romero, este no solo no pertenecía a una comunidad indígena, sino que además el delito del imputado, tentativa de feminicidio, es extremadamente grave, por lo que no puede acogerse un régimen penal especial ni atenuantes culturales. No debería de justificarse bajo ningún contexto que el feminicidio o intento de feminicidio pueda tener una vía de justificación legal. Y esto se los tiro como dato. En el Código Antiguo Procesal Penal que rigió hasta 1997, uno de los delitos más graves era el adulterio. La mujer que cometía este delito era penada con 1 a 3 años de cárcel, mientras que si el varón lo cometía tenía solo entre 10 a 20 meses de prisión. Lo grave era que hasta se eximía de pena al hombre que sorprendía a su esposa en pleno adulterio y la mataba, hería o maltrataba. Estas normas fueron erradicadas por lo absurdas que suenan a una persona con algo de razonamiento y aprecio por la vida humana. Y si bien reconozco que parte de la identidad de nuestro país y sus tierras son los pueblos que aún quedan, creo que la tradición bajo ningún contexto de esta gravedad debería ser planteada como un instrumento jurídico. Pero bueno, esa es mi opinión y al final la mejor la tienen ustedes. Los leemos en los comentarios. Bueno, vamos a una breve pausa y continuamos con más Antítesis en breve.
Continuamos con más de Antítesis y a continuación el segmento ¿A que no viste esto? Mi pregunta para ustedes es ¿cuánta plata no le prestarían, pero le dejaría que les guarde un amigo? Bueno, un policía le dio a su supervisor para que le guarde más de 50 millones y en esto basamos el siguiente material. Adentro video. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a confiarle a un amigo? Muchos se lo pensarían 2 veces antes de responder, mientras que otros en total confianza cederían los 53 millones de guaraníes que sacaron en un préstamo a su compañero de trabajo para que los cuide, para que luego este vaya y lo gaste todo en apuestas. Sí, esto en realidad pasó. También vamos a ser sinceros. Primero que todo, ¿qué te pasa por la cabeza para confiar en un policía? Segundo que todo, ¿qué te pasa por la cabeza para entregarle tal cantidad de plata a un compañero? Y tercero que todo, bueno, ¿por qué te arruinas la vida por 50 millones? 53 millones no es nada. No dije que no es nada. Pero tampoco te vas a arruinar la vida por esa cantidad de plata. Para entender esta historia debemos remontarnos al viernes 28 de marzo. Cristian Martín Gómez Núñez, suboficial ayudante de 21 años, realizó un préstamo de 64.5 millones. Su idea, pagar una cirugía que tenía pendiente su madre y de paso también sorprenderla remodelando su vivienda. Todo marchaba estupendo en la cabeza de Cristian. Pero primero debía terminar su guardia en un mini market ubicado en Fernando de la Mora. Y claro, no iba a trabajar con un feroz bulto de dinero dentro de su traje. Así que decidió darle el sobre con monto de 53.5 millones a su oficial inspector Bruno Didier Babagnoli, para que este lo guarde en su vehículo en lo que él laburaba. Pero aproximadamente a las 6:30 am, Cristian recibe un mensaje de su supervisor en donde este le comentaba que su madre estaba enferma en el hospital IPS en Gavi y que le devolvería el dinero en la noche. Y como por arte de magia, se me mandó mudar. Cristian, desesperado, comienza a mandar múltiples llamadas y mensajes, pero Babagnoli simplemente no contesta. Gómez presentó formalmente la denuncia en la comisaría 15 de Barsequillo de San Lorenzo, donde ambos trabajaban. La denuncia es por apropiación indebida y lesión de confianza. Y ahí ocurrió el rumor de que supuestamente tras la denuncia Cristian lo habían trasladado de comisaría, aparentemente en represalia a su denuncia. Oficialmente el caso llegó a los medios de comunicación el 2 de abril. Medios como Última Hora, La Nación, Hoy comenzaron a compartir el caso y la indignación ciudadana no tardó en llegar. Ese mismo día el Ministerio Público recibe la denuncia oficial y abre la investigación. Pero no fue hasta el 3 de abril, tras estar varios días prófugo, que Bruno Babagnoli se entrega a la Policía Nacional y a medida de evitar prisión ofrece una conciliación. ¿Cómo? Con el pago de 20 millones y un vehículo Toyota Vitz. Tomá, te entrego el vehículo que te compré, perdón, no era mi intención y tomá el resto. Con esto Babagnoli buscaba evitar la cárcel, aunque no le sirvió mucho ya que a través de un comunicado la Policía Nacional confirmó su aprehensión. Ahora Babagnoli afronta una imputación por apropiación en grado agravante, y mientras tanto el oficial de 21 años se negó a recibir un canje judicial, sino que exige le sea devuelto el monto en su totalidad. De momento se habla de que la pena para el supervisor podría llegar a ser de hasta 8 años. Así que ya saben, no le confíen dinero a nadie. Mejor vean Antítesis, que se transmite todos los martes a las 21 horas por Canal Gen. Y con esto despedimos esta sección de ¿A que no viste esto? Y que siga el show. Y con eso terminamos este segmento, así que ya saben, no presten plata, vamos a ver si este caso sigue avanzando y le vamos a dar sus debidas actualizaciones. Bueno, vamos rápido con el tercer tema del día. ¿Saben qué es peor que deber plata? Que alguien te haga creer que le debes plata. En nuestro país, cientos de personas, muchas de ellas trabajadoras públicas como docentes, policías o enfermeras, descubrieron de un día para otro que sus salarios estaban siendo embargados. El motivo, un pagaré que en teoría firmaron, pero que en la práctica nunca vieron en su vida. ¿Les suena este caso? Por favor, ojalá no sean uno de los afectados. Sí, señores, expliquemos un poco de lo que fue la mafia de los pagarés. Esta mafia fue un esquema criminal que utilizó el sistema judicial para ejecutar deudas inventadas. Según las investigaciones, un grupo de funcionarios judiciales y abogados presentaban demandas ejecutivas basadas en pagarés falsos o ya pagados. Luego, ya con ayuda de jueces de paz, ujieres y actuarios, tramitaban las causas de forma express, sin que el demandado se entere, como con notificaciones judiciales fraguadas, conocidas como notificaciones voladoras, que hablando rápido es que certificaban que habían notificado a alguien cuando jamás lo hicieron. Y claro, como el deudor no se defendía, porque no sabía ni siquiera que tenía un juicio en contra, el juzgado le daba la razón a la empresa demandante. Resultado, embargo directo del salario. Todo apunta a que este esquema fue montado y llevado adelante en el Juzgado de Paz de la Catedral, donde, según los fiscales, el juez Gustavo Villalba firmó 88 resoluciones que violaban el derecho a la defensa. Hoy está imputado junto con 5 cómplices. La fiscal Belinda Bobadilla confirmó que esto no es un caso aislado, ya que hay más de 60 imputados. Estamos hablando de una red con estructura de asociación criminal, jueces, ujieres, actuarios y abogados, todos beneficiados de personas que notaban que les faltaba plata, pero que eran incapaces de entender el qué estaba pasando. Y lo más cruel de todo esto, que incluso después de pagar, las víctimas no recibían de vuelta dicho pagaré. Algunas empresas lo ocultaban o se negaban a entregarlo, para volver a usarlo más adelante en su contra. Una estafa dentro de una estafa.
Y sí, basta que les recuerde que muchas de estas víctimas ni siquiera habían firmado nada. Reportan que habían documentos falsificados, pero como en Paraguay un pagaré tiene una fuerza de título ejecutivo, si alguien lo presenta en un juzgado con la firma correcta, puede embargar tu salario en días. El abogado Jorge Rolón Luna, uno de los que destapó este esquema, lo dijo claro: esto no es un descuido, es un sistema criminal montado sobre las instituciones judiciales del país, un sistema con cómplices y beneficiarios, un sistema que jugó con la vida de gente humilde, que sacaba plata de donde no tenía para pagar deudas que ni siquiera existían. Hay que decir que este esquema no fue inventado en nuestro país, pero sí acá es donde encontró un terreno fértil para prosperar. En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, existen líneas directas para denunciar, recursos digitales para orientar a los ciudadanos y organismos como el FBI que investigan este tipo de estafas con seriedad. Acá las imputaciones comenzaron en 2015 y no hasta 10 años después que se están tomando con seriedad esto. Cosa que ni siquiera comenzó con las autoridades, sino con un abogado. Bueno, y ahora ojalá es que esto no termine con unas cuantas imputaciones y con algún que otro titular en la prensa. Detrás de cada pagaré falso hay una familia que se endeudó para pagar algo que no debía. Hay proyectos de vidas arruinados y seguro sigue habiendo gente que hoy se entera que se le está descontando su salario a través de una empresa que ni siquiera existe, con una deuda tan inventada como dicha institución. Gracias. Bueno, y con esto terminamos este capítulo de Antítesis. Ya saben, son 3 casos, uno más delicado que el otro. Y bueno, ¿y qué nos deja todo esto como lección? No presten plata y, bueno, tengan un poquito de cuidado con las cosas que firman, y si no firman, hagan las denuncias correspondientes. Ojalá todas estas personas puedan encontrar una rápida solución en las autoridades. Nos vemos en el próximo capítulo de Antítesis. Soy Fabricio Ferreira. Estamos todos los martes a las 21 horas por Canal Gen, pero también pueden ver todas las repeticiones de nuestros programas en nuestro canal de YouTube Somos Gen. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.